Hacemos esto y bueno, ya estamos grabando. Vamos a compartir. A ver, yo les pregunto algo. Nosotros vimos, alcanzamos a trabajar en la sesión pasada las pruebas de bondad y ajuste para pruebas de independencia. Vimos un ejercicio acerca de el sexo, el género de las personas, hombre, mujer y preferencias de tipo de cerveza, clara, oscura. Sí, No señor. vimos eso. ¿Qué me dice Karen? ¿Qué me dice Yurley? Sí, profe, en la clase pasada vimos lo de prueba de independencia sobre el ejercicio de hombre y mujer y de la cerveza clara y oscura. Ok, eso fue lo que vimos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces vamos a seguir y hoy vamos a trabajar con una distribución de Poisson. ¿Listo? Entonces, espérame, yo busco mi documento y lo colocamos allá. Bueno, se me está llenando el aula, gracias a Dios. Ok. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Empezamos nuestra sesión. Vamos a compartir la pantalla y por favor, ustedes se me van a ir a el curso, que ya lo tienen abierto, me imagino. Y vamos a abrir el texto, ¿no? Y vamos a trabajar con este archivo que está aquí. Trabajo en clase, tutoría, agosto 27, Poisson. ¿Ok? Es una grupo de datos, un conjunto de datos que vamos a trabajar para mirar una prueba de bondad y ajuste
para una distribución de Poisson. A ver si los datos siguen una distribución de Poisson o no. Entonces, el documento, la literatura, la introducción la encontramos aquí en el texto. Capítulo 12. Por aquí vamos a encontrar la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad en la cual, mediante el uso de una fórmula, la fórmula de Poisson, podemos calcular la probabilidad de que sucedan un número determinado de casos, de eventos. Entonces, resulta que ustedes esta distribución de Poisson se la van a encontrar cuando estén mirando investigación de operaciones, por allá en las teorías de colas, llegadas de elementos a una cola, y eso tiene su fundamentación teórica y tiene su procedimiento para resolverla. Entonces, para poder determinar si qué decisiones tomar con relación a una mejor atención en una cola, una línea de espera, es necesario corroborar que los datos de la llegada, el comportamiento de los clientes que llegan a una línea de espera, es conveniente conocer de antemano si siguen una distribución de Poisson o no. Esta prueba lo que nos hace es decirnos eso, es decirnos, oiga, sí, los datos siguen una distribución de Poisson. Entonces, para trabajar eso, tenemos los siguientes datos que corresponden a las llegadas en intervalos de cada 5 minutos de clientes a una línea de espera de un supermercado. Entonces, tenemos que no llegara ningún cliente en los intervalos de 5 minutos, sucedió 2 veces. Entonces aquí tenemos la frecuencia de ocurrencia de cada uno de esos valores. Entonces, que no llegara ningún cliente sucedió 2 veces. Y aquí tenemos registros para 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9 llegadas. Hasta 9 llegadas, hicimos el conteo y eso fue lo que se encontró. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hubo 6 veces llegaron 9 clientes, 12 veces llegaron 8 clientes y así sucesivamente. ¿Listo? La fórmula de Poisson en su estructura tiene el promedio como como el parámetro para calcularlas. Aquí tenemos la fórmula para calcular la distribución, la probabilidad de una distribución de Poisson. La probabilidad es igual a mu elevado a la x, e elevado a la menos mu, sobre x factorial. Esa es la fórmula para una distribución de Poisson. Ahorita la vamos a necesitar para calcular la probabilidad de que haya un número de 0, 1, 2, 3 llegadas. ¿Qué esperaríamos que sucediera? Entonces vamos a necesitar esta fórmula ahorita más adelante. Para trabajar la fórmula, pues el único parámetro que hay es el promedio, mu. Lo demás, pues son las variables y es e, que es la base de los logaritmos naturales, es una constante. Entonces tenemos todos los datos. Entonces, vamos a empezar por calcular el promedio. ¿Listo? Ustedes tienen este archivo allá. Entonces, vamos a calcular el promedio de la siguiente manera. Esta es la frecuencia y este es el número de llegadas. Es decir, esta es la variable. Entonces, vamos a multiplicar a esas llegadas. Vamos a colocarle aquí llegadas y vamos a colocarle aquí cómo la vamos a identificar. Vamos a decir que esto es X. X sub I. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos a multiplicar a X sub I
la vamos a multiplicar por la frecuencia, es decir, por F sub I. ¿Listo? Y entonces decimos más 0 llegadas por 2 veces que ocurrió eso. Y como ya tenemos una fórmula aquí, lo único que hacemos es arrastrar la fórmula. Aquí ya tenemos todas las multiplicaciones. 4 por 18 nos da 72, 8 por 12 nos da 96 y así sucesivamente. Aquí, en este último renglón, en esta celda, vamos a sumar esos productos que hicimos ahorita, esas multiplicaciones que hicimos. Vamos a sumar, eso nos da 640. Entonces, el promedio nosotros lo calculamos dividiendo esta suma entre el número de observaciones. Nosotros hicimos 128 observaciones, 128 espacios, intervalos de 5 minutos, ¿no? Entonces, el promedio, vamos a calcularlo aquí, es igual a esta sumatoria dividido entre el total de observaciones. ¿Listo? Y tenemos un promedio de 5, ¿ok? Ese es nuestro promedio. Estas son las frecuencias ocurridas, es decir, las frecuencias observadas. Estas son las frecuencias observadas y esta es el promedio para poder calcular las frecuencias esperadas, que es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a calcular las frecuencias esperadas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, la fórmula nos dice que para calcular Poisson, nosotros tenemos que multiplicar el promedio por la variable aleatoria. Tenemos que elevar el promedio al valor de X que queremos calcular. Eso lo multiplicamos por menos mu y lo dividimos entre X factorial. Entonces, hay otra cosa que les voy a enseñar, les voy a recordar porque yo se las enseñé en segundo semestre a los que estuvieron conmigo, y es cómo calculamos la probabilidad de Poisson aquí utilizando la función de Poisson. Entonces, vamos a calcular las frecuencias esperadas utilizando la siguiente función. Nos metemos aquí frente al 0, nos paramos aquí y decimos más Poisson, y aquí me aparece Poisson distribución. ¿Listo? Ok. Entonces él me dice, ¿cuál es el promedio? El promedio lo acabamos de calcular. Aquí está, es este 5. Ese promedio lo vamos a utilizar, lo vamos a necesitar para el resto de estos números. Por lo tanto, lo dejamos fijo con F4. ¿Ok? Excel nos dice, coloque punto y coma para separar. Ah, no, perdón. Me está pidiendo X, no me está pidiendo el promedio todavía. Entonces, espérenme, vuelvo y empiezo. Más Poisson, distribución, y me está preguntando cuál es el valor de X. Es lo primero que me pregunta. El valor de X es este. ¿Ok? Lo le damos punto y coma. Ahí no vamos a fijar nada porque vamos a arrastrar la fórmula con el número. Entonces, punto y coma. Ahora sí me pide la media o promedio, que fue este valor que calculamos aquí. Y esa sí la vamos a necesitar para todos los demás renglones. Entonces la fijamos con F4. ¿Ok? Le damos punto y coma. Y él me pregunta si la probabilidad es acumulada o no. En este caso, la probabilidad no es acumulada. Aquí en esta celda vamos a calcular la probabilidad de 0. En esta siguiente vamos a calcular la probabilidad de 1, la de 2, la de 3, así sucesivamente hasta 9. Entonces, seleccionamos la opción de falso, le damos doble clic aquí y le damos Enter. Ya tenemos la probabilidad para 0, que es esta que me está dando Excel aquí, y ya con eso, como ya tenemos este 5 fijo, entonces arrastramos nuestra fórmula. ¿Ok? Bueno.
esto no es, esto tampoco lo necesitamos. Listo. Entonces tenemos la probabilidad de 0 llegadas es esta, la de 5 llegadas es esta, 0,17, la de 9 llegadas es 0,64, 0,036 y así sucesivamente. Yo voy a insertar una fila aquí porque necesito hacer una suma. Ya lo atiendo, José Daniel. Dígame. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo me quedé en la parte de la fórmula de Poisson. ¿El valor acumulado cuál es? Qué pena con usted. No, a ver, ¿qué sería acumulado? Voy a pararme aquí y voy a hacer un cálculo de una acumulada. Entonces voy a decirle aquí más Poisson. Esto es para que miremos qué pasa. Más Poisson, distribución. Voy a calcular inicialmente la probabilidad para 4 sin acumular, con falso, ¿ok? Entonces voy a calcular esta, listo, punto y coma, con un promedio de 5, punto y coma, y con una probabilidad únicamente para el número 4. Ya le digo falso. ¿Listo? Doble clic y enter. Ok. Ahora, vamos a calcular acumulada. Entonces, volvemos a decirle aquí más Poisson distribución. Le digo que el valor al cual vamos a calcular la probabilidad es 4, punto y coma, que el promedio es 5, punto y coma, y que voy a calcular probabilidad acumulada. Entonces dejo el verdadero y le doy doble clic. Y enter. Entonces, esta probabilidad es 0,44. ¿Qué significa? Que aquí yo estoy calculando la probabilidad entre 0 y 4. Me acumula hasta ese valor. Me ahorra a mí la pereza de hacer esta suma, ¿no? Si yo miro aquí, yo voy a hacer esta suma. Entre 0 y 4, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Me da exactamente lo mismo. Entonces me acumula lo que ha ocurrido hasta ahí. Eso es lo que significa la probabilidad acumulada. La opción de acumular la probabilidad. ¿Listo? Listo, sí, señor. Profe, en el primer valor de la frecuencia esperada, profe, No, me da 0, 0, perdón, 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 perdón. 0.011. Ah, perdón que esto no es frecuencia esperada, esto es probabilidad de X. Discúlpeme que la frecuencia esperada todavía no la hemos calculado. Esta es la probabilidad de X. Ahora sí, en el primer renglón de la probabilidad de X, ¿qué decías? Aquí. Sí, señor. Profe, me da 0.011. A ver, revise a ver qué hicimos mal. Porque esto es A2, aquí tenemos, estamos calculando la probabilidad para A2 con este promedio y sin acumular. No sé repítelo, a ver. Poisson, distribución, X 0, punto y coma, promedio 5, punto y coma falso. ¿Qué pasó? ¿Sí cambió o no cambió? No, no, señor. Continúa igual. ¿Lo volvió a hacer? Sí, señor, yo lo volví a hacer. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Mire, más Poisson, distribución. ¿Para cuál valor? Para 0. ¿Ok? O sería que le hiciste para 2.
Punto y No, coma. profe, está para 0. Punto y coma. 5, que es el promedio. Profe, una pregunta, ¿ese promedio está redondeado o no? No, ese dio exacto. Ese es exacto, ¿cierto? Sí, dio Y exacto. ese promedio es entre el número de llegadas. A ver. A ver. Sí, promedio de intervalos de 5 minutos. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicamos el número de llegadas por la frecuencia, este por este. ¿Ok? Aquí nos dio 0. No es este 0, no es este. Es este de aquí. Sí, señor. Es este de aquí. Para poder arrastrar es este de aquí. Entonces repitámoslo, a ver. Más 0 llegadas. Ah, no, perdón. Distribución de Poisson. Más Poisson. Distribución. 0 llegadas. Valor de x0. Punto y coma. Promedio de 5. Punto y coma. Y falso. Vamos a calcular únicamente. Es lo mismo. Yo creo que ya sé qué es lo que tengo mal, profe, es el promedio. Estoy calculando mal el promedio. Ok, entonces miremos ese promedio cómo lo hicimos. Aquí yo multiplico este 0 por este 2. Enter. Y voy a borrar de aquí hasta abajo. Ok. Arrastro la fórmula. Ok. Me da sumo. Me da 640. La sumatoria de estos valores me da 640. Y el promedio es la división entre ese 640 y el 128. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, entonces, por allá dentro de las normas, dentro de los teoremas de probabilidad, se dice que la sumatoria de todas las probabilidades de un experimento siempre tiene que dar igual a 1. Vamos a mirar si eso lo cumplimos aquí o no. Vamos a sumar estas probabilidades y si estamos bien, pues nos debe dar 1. Resulta que no nos dio 1. ¿Qué significa? Significa que hubo más de 9 llegadas y que no las contabilizaron. Hubo más de 9 llegadas. Entonces tenemos que hacer por aquí un pequeño ajuste. Entonces yo voy a tomar este 0.96, lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí para hacer una operación. Pero voy a tener el cuidado de pegarlo de manera especial. Es decir, voy a hacer un pegado especial. ¿Ok? Voy a pegar únicamente valores. ¿Ok? Voy a pegar únicamente valores. ¿Listo? Entonces, mira, aquí me traje este valor. No me traigo así sencillamente de pegar porque me traería la fórmula y entonces después cuando voy a hacer una operación por aquí, me quedaría un círculo vicioso que no me lo resuelve Excel. ¿Listo? Y además, eso corresponde, lo que vamos a colocar aquí, lo que vamos a colocar. Ah, no, sí está bien. Lo que vamos a colocar aquí es la probabilidad de que X sea mayor que 9. Es lo que vamos a colocar ahí. Vamos a colocar la probabilidad de que X sea mayor que 9. Entonces, yo voy a borrar esto y voy a colocar ahí lo que le falta a 0.96 para ser igual a 1. Es decir, voy a restar de 1 este valor que tengo por aquí, para quitar la referencia circular que me arrojaría Excel. ¿Listo? Ok. Ahora sí voy a sumar las probabilidades. Autosuma. No, esto no es. Voy a sumar aquí esto. Voy a sumar aquí esto. Y ahora sí me dio 1. ¿Ok? Pero tuve que hacer esa pequeña cirugía para poder hacer lo que necesitamos hacer. Necesitamos que esto nos dé 1.
Entonces, además de lo que observamos, vemos que la probabilidad de que haya más de 9 llegadas es de 0.03. ¿Listo? Profe, qué pena, en esa parte me perdí esa formita de mayor que 9 es para que nos dé 1 o para qué. Perdón que no te entendí. Espera, me pongo los audífonos porque el audio está un poquito bajo para eso. Profe, Dime. la última fórmula que hicimos de mayor a 1, me perdí ahí. Mayor a Es para, 9. mayor a 9, perdón, es para comprobar que es igual a 1. No es para comprobar. Digamos, antes de nosotros encontrar este valor, nosotros sumamos las probabilidades, ¿cierto? Hay un teorema en la teoría de probabilidad que nos dice que la suma de todos los eventos de un experimento tiene que ser igual a 1. Cuando nosotros hicimos esta suma, antes de encontrar este número, la suma nos dio esto, 0.9681. ¿Qué hicimos con ese 0.9681? Lo restamos de 1 y entonces nos quedó que además de esto que observaron, que recogieron el que hizo el trabajo de campo, hubo momentos en que hubo más de 9 llegadas, hubo intervalos de 5 minutos donde hubo más de 9 llegadas que no quedaron registradas. Para nosotros poder hacer el ejercicio de manera correcta, debemos garantizar que la sumatoria de las probabilidades sea 1 para cumplir lo de teorema de probabilidad. Entonces, la diferencia fue esta, 0.0318, y colocamos entonces que esa probabilidad corresponde a más de 9 llegadas. No podemos decir que sean 10, 11, 12, no sabemos cuántas fueron porque no tenemos la información. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos mayor que 9. ¿Listo? Sí, señor, entendido, gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias por preguntar. Bueno, entonces, ya tenemos las probabilidades y ahora voy a quitar este número de por aquí porque voy a necesitar ese espacio. Voy a ponerlo por aquí. Bueno, entonces, ahora, ya con la probabilidad encontrada, ¿listo? Vamos a encontrar la frecuencia esperada. ¿Listo? Vamos a calcular la frecuencia esperada. Y la frecuencia esperada, pues sencillamente es la siguiente. Nosotros tenemos la probabilidad de que no llegue que no haya ninguna llegada sucedió 2 veces, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál sería la frecuencia esperada que nosotros llegáramos para estas 128 observaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos este 128, lo amarramos porque lo vamos a necesitar para el resto de cálculos y lo multiplicamos por cada probabilidad. Entonces, para 0, la frecuencia esperada sería 0,86. Como ya tengo, bueno, si fuera a calcular la de 1, entonces tendría que decirle más este 128 multiplicado por esta probabilidad y aquí lo tengo. ¿Listo? Entonces, para ahorrarme 10 veces esta operación, pues yo lo que hago es amarrar aquí a quién, a B13, a este 128 con F4. Si ustedes ven, aquí la columna B, la letra B está encerrada en signo pesos. Eso significa que la celda está fija, que esta celda B13 está fija. Y pues procedemos a arrastrar la frecuencia esperada. ¿Listo? La frecuencia esperada tiene que ser siempre igual a la frecuencia observada. ¿Listo? La frecuencia esperada debe ser siempre igual a la frecuencia observada. En este caso estamos bien. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí está entendido?
Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, por allá dentro de las características de las pruebas de bondad y ajuste, para poder aplicar la prueba chi cuadrado, nosotros debemos garantizar que en cada una de las frecuencias esperadas, esta sea mayor o igual a 5. Para poder utilizar esta distribución, nosotros debemos garantizar que la frecuencia esperada debe ser mayor o igual a 5. Aquí tenemos 1 y 2 que no cumplen, y aquí tenemos 1 y 2 que no cumplen. Vamos a ponerle aquí rojito a esto, para que recordemos que es un alto, ¿no? Es una cosa que se está infringiendo, no la estamos cumpliendo. Ni estos dos están cumpliendo la regla de que debe ser por lo menos 5 la frecuencia esperada. ¿Ok? Los demás cumplen, 10, 17, 22 cumplen. Nosotros no podemos dejar ganar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un ajuste en la tabla. Hacemos un ajuste en la tabla. ¿Cuál es el ajuste? Que entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Que aquí vamos a tener, vamos a meter en un solo renglón 0 y 1. Hagámoslo aquí abajito. Hagámoslo en este. Que aquí vamos a contabilizar 0 y 1. ¿Ok? Y que para 0 y 1, la frecuencia observada, F sub i, es la siguiente. Aquí vamos a sumar este 2 más este 8. ¿Ok? Listo. Y la frecuencia esperada, va a ser esta más esta. ¿Listo? Frecuencia observada, frecuencia esperada. Entonces, aquí ya puedo colocar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Listo? Y aquí, pues me traigo como frecuencia observada el que corresponda a 2, este 10. ¿Listo? Y arrastro hasta 8. ¿Qué estoy haciendo? Trayéndome estas frecuencias para acá. Trayéndome estas respuestas para estas frecuencias para acá. Estoy trayéndome estas frecuencias para acá. ¿Listo? Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a traer las frecuencias esperadas desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, aquí me voy a traer la frecuencia esperada para 2, que está aquí, y arrastro, y entonces voy a tener las frecuencias esperadas hasta aquí. ¿Listo? Ahora, aquí en este renglón, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar que sea mayor o igual que 9. ¿Listo? ¿Por qué? Porque voy a contar lo que hay de aquí para abajo. De aquí para abajo, estos dos. Entonces, la frecuencia esperada mayor que 9, pues sencillamente es esta, 9. Mayor, pongamos la siguiente, aunque sea 0, no importa, coloquemos esto. Listo, el 0 no me daña nada. Y la frecuencia esperada sería este para 8 más este para 9. ¿Listo? Bueno, vamos a comprobar que esto está bien.
La frecuencia observada me tiene que sumar lo mismo que la frecuencia esperada. Entonces sumemos. ¿Ok? Listo. Y aquí también sumemos. Ok. Listo. Ya tenemos establecida la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Y también tenemos ya garantizado que las frecuencias, cada una de las frecuencias esperadas es mayor o igual que 5, que es una obligación, que es un requerimiento de chi cuadrado para poder trabajar con él. ¿Listo? Ok. ¿Entendido hasta ahí? Esto era una cuestión de atención únicamente, ¿no? Es cómo ajustamos las frecuencias de manera que se cumpla con el requerimiento de chi cuadrado para poder utilizarlo, que las frecuencias esperadas en cada clase debe ser por lo menos de 5. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Calcular el promedio, establecer las probabilidades, establecer la frecuencia esperada y garantizar que las frecuencias esperadas para cada clase sean mayores o iguales que 5. ¿Listo? Aquí en este momento ya podemos empezar a trabajar nuestro chi cuadrado. ¿Cómo? Como lo hemos hecho en los dos casos anteriores. ¿Qué fue lo que hicimos? Que a la frecuencia observada le quitamos la frecuencia esperada. ¿Ok? ¿Listo? Entonces procedemos a hacerlo. Entonces, más este menos este. ¿Listo? Arrastramos nuestra fórmula. ¿Ok? ¿Listo? Esto nos da 0, este número es 0, es 1.06 por e a la menos 14, por allá nos da 0, ¿ok? Bueno, y entonces ahora ya establecimos la diferencia, ¿no? Recordemos que ahora vamos a elevar esto al cuadrado. Entonces, esta f sub i menos la frecuencia esperada la vamos a elevar al cuadrado. La vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, decimos aquí más potencia. Recuerden que la puedo hacer por potencia o con el teclado, pero la potencia pues nos deja la evidencia. Si lo hago con el teclado, no queda la evidencia como lo hicimos. Potencia. Entonces, ¿qué número voy a potenciar? Voy a potenciar el 4.8. Ya puse el número, separo con punto y coma y él me dice cuál es la potencia que va a calcular. Entonces yo le digo que es el cuadrado, el 2. Y le damos enter. ¿Listo? Arrastramos. Arrastramos. ¿Listo? Ok, ya tenemos esto. Ahora, siguiente paso es que nosotros, esto que acabamos de calcular, cada una de estas celdas la vamos a dividir entre la frecuencia esperada. Esto es lo mismo que hemos hecho con todos los chi cuadrados que hemos trabajado. Entonces, esta frecuencia, hagamos paréntesis, esta frecuencia observada, le vamos a quitar la frecuencia esperada y eso lo vamos a elevar al cuadrado y esto lo vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada. ¿Ok? Entonces,
Ese larguero, sencillamente, lo que hacemos es dividir este cuadrado que acabamos de calcular entre la frecuencia esperada que habíamos establecido por aquí, ajustando nuestra tabla, y tenemos ya ese cuadrado, esa división, ¿no? Esa división. ¿Listo? Y arrastramos. ¿Listo? Bueno. Entonces, sumamos. Y aquí nos aparece nuestro chi cuadrado. Chi cuadrado de la prueba. 10.96. Bueno, entonces, aquí, tenemos que confrontar eso contra el chi cuadrado crítico que siempre nos lo arroja una tabla. ¿Ok? Vamos a ver si esta prueba también está hecha al 5%. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Ok. Entonces, miremos. Bueno, estas son las probabilidades. Vamos a mirar. Aquí está ya. Bueno, aquí están calculando. 10.96 nos dio nuestro chi cuadrado. ¿Ok? Con 7 grados de libertad. ¿De dónde lo sacamos? Los 7 grados de libertad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Aquí tenemos que inicialmente, pero nosotros trabajamos con esta entró en el juego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. ¿Ok? En la prueba de Poisson, nuestro grado de libertad, recuerden que los grados de libertad son iguales a K, que es el número de categorías, menos P, que son los parámetros que intervienen en el cálculo de la probabilidad, menos 1. Entonces, recordemos que la fórmula de probabilidad tiene un parámetro, que es el promedio. La E es una constante y la X es una variable. Entonces, el único parámetro que tenemos en esta formulita es, en esta fórmula de calcular la probabilidad. Que tenemos en esta fórmula, el único parámetro que tenemos es el promedio. X es una variable. E es una constante, 2.7128, que es el famoso Euler que llaman los estudiantes de bachillerato y que así se llama y que sencillamente es la base de los logaritmos naturales. Y también tiene otras aplicaciones como base logarítmica, que es, ¿no? Y la X, que es una variable. Entonces, hay solamente un parámetro. Recordemos que parámetros son los resultados que se obtienen del trabajo con datos. Entonces, parámetro puede ser promedio, puede ser mediana, puede ser varianza, puede ser desviación estándar. En este caso, solamente tenemos promedio. En el caso siguiente que vamos a mirar, que es de distribución normal, vamos a mirar que los parámetros son 2. Ya miraremos cuáles son. ¿Ok? Aquí es solamente el promedio. Entonces, por eso, los grados de libertad son iguales a 9 categorías menos un parámetro menos uno que es una constante, un grado de libertad que se coloca por defecto. Entonces tenemos 7 grados de libertad y yo estaba buscando, era lo alfa, ¿no?
valor de alfa. El valor de alfa. El valor de alfa. Aquí están grados de libertad alfa. Alfa. Sí, 5%. Ok, 5%. Listo. ¿En qué página estamos? Estamos en la página 504. Nos vamos a ir a la página 998, creo que es. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a ir a la página 998. No, esto es binomial, esto es después de binomiales. Después de binomiales. No, antes. 995. 985. Sí, cuadrado. 989 es. Listo. Entonces tenemos 7 grados de libertad. Aquí están los 7 grados de libertad. Aquí en el margen izquierdo. 0.05 de valor de significancia. ¿Ok? Entonces, el chi crítico nos da 14,067. 14,067. ¿Ok? Entonces, nos vamos a mirar qué pasa al comparar el chi cuadrado. Voy a colocar chi de la prueba y chi crítico. El chi de la prueba nos dio 10,96. Y el chi crítico nos dio 14, ¿qué? 14,067. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros comparamos estas dos cosas, vemos que este señor es mayor que el otro. ¿No? Que este señor es mayor que el otro. Entonces, nos encontramos con que nuestra decisión sigue siendo la misma, ¿no? La decisión nosotros la tomamos diciendo que rechazar h sub 0 si chi cuadrado de la prueba es mayor que chi cuadrado crítico. ¿Ok? Decisión rechazar, no, perdón, no rechazar. Esto no es mayor, esto es menor, yo aquí me equivoqué. Esto es menor. La decisión es no rechazar H sub 0. ¿Listo? Entonces, nuestra decisión es no rechazar H sub 0. ¿Ok? Vamos a abrir esto un poquito aquí. ¿Qué implica no rechazar la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no empecé por ahí como debo empezar siempre. Es cierta, profe. La hipótesis nula es que
los datos, los tiempos de llegada de los clientes de ese supermercado a la caja de pago siguen una distribución de Poisson. Ok, esa es la hipótesis nula. No la estamos rechazando. Al no rechazar la hipótesis nula, pues la estamos aceptando y estamos diciendo que los tiempos de llegada a la caja de pago de esa institución siguen una distribución de Poisson. Con esto, ¿qué puede hacer el gerente? Entonces, con esto y mediante el complemento de la teoría de colas, el señor puede entrar a establecer costos de la línea de espera y puede entrar a tomar decisiones como colocar más cajeros o no colocar más cajeros, colocar un auxiliar, colocar el sistema de colas, es decir, en lugar de que sea, si tiene dos, en lugar de que sean dos filas, que sea una sola. Bueno, en fin, ya empieza a mirar esto, pero ya con la teoría de colas, ya tiene la certeza de que la puede utilizar porque los datos siguen una distribución de Poisson. ¿Ok? Básicamente, esa es la distribución de Poisson. Bueno, recuerden que nosotros también podemos ayudarnos del p-value, ¿no? Podemos ayudarnos del p-value. Entonces vamos a decirle aquí más prueba chi. Prueba chi. Y entonces él me pide el rango real. Recuerden que finalmente nosotros trabajamos con estos datos. El rango real son las frecuencias observadas. ¿Listo? Punto y coma. Y a continuación nos piden el rango esperado. Nosotros esperaríamos que sucediera esto. ¿Listo? Y eso nos arroja un valor de 0.2038. Es decir, ahí estamos trabajando con un alfa de, vamos a colocar esto aquí. Es aquí. Para acá. Y este es el p-value. P-value. Y aquí vamos a tener alfa, nivel de significancia, que es 0.05. La regla de decisión con alfa es que nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando el valor de alfa sea mayor que el valor del p-value. Recordando la definición de p-value, es el máximo nivel de significancia para no rechazar una hipótesis nula. En este caso, con ese nivel de significancia, pues nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos dio un valor de superior p-value al alfa, ¿no? Y para rechazar la hipótesis nula, alfa tiene que ser superior al p-value. ¿Listo? Por cualquiera de los dos estadísticos que utilicemos, llegamos a la misma decisión, no rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Voy a colocar aquí que la hipótesis nula también la rechazamos. ¿Listo? No rechazamos la hipótesis nula. Bueno, entonces, vamos a poner esto. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo sé que hay preguntas, pero no se deciden hacerlas, no sé por qué. Profe, yo tengo una pregunta en la frecuencia esperada de la segunda tabla. La frecuencia esperada aquí. Sí, señor, sí, ahí. Yo tuve un error de cálculo y se me vino todo. Entonces, la frecuencia esperada la vamos a colocar aquí. Vamos a quitarla.
Bueno, entonces, la frecuencia esperada, ¿qué es? La frecuencia esperada es lo que debe ocurrir siendo que la hipótesis nula es cierta. Es decir, ¿cuánto esperaríamos que llegaran si observamos 128 ocurrencias, 128 llegadas, y la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas, la probabilidad de llegada de cada una de ellas, la tenemos aquí. La probabilidad de que no haya ninguno es 0.06, la probabilidad de que lleguen, 7 es 0.10, ¿ok? Entonces, es 0.10. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esto fue lo que sucedió. ¿Y qué esperaríamos que sucediera si la probabilidad de llegadas es 0.1044? Y así para cada uno de esos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcularla, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de observaciones, que son 128, la cantidad de observaciones, que son 128, por la respectiva probabilidad de ese renglón, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos que las probabilidades son estas dos, ¿no? Entonces tendríamos que sumar estas dos probabilidades para poder establecer eso, ¿no? Entonces, la probabilidad de 0, aquí la tenemos, aquí tenemos 0. Entonces, la probabilidad de esta, que sucedió 2 veces, entonces sería este por este. Este es 128, pero tenemos que dejarlo fijo. No lo he dejado fijo antes de esto, vamos a dejarlo fijo con este 4. Y lo vamos a multiplicar por este. ¿Okay? ¿Qué pasó? La probabilidad es 128, la frecuencia esperada, perdón, es esto más esto, 228, la multiplicamos por la probabilidad de 0 y a esto le sumamos la probabilidad de 1, 128, por la probabilidad de 1, que es esta. ¿Listo? Que es lo mismo que la suma de estos dos. ¿Ok? Que es lo mismo que la suma 5.17. Entonces, si yo sumo aquí la probabilidad de 0 y 1, ¿qué tengo? Tengo esta más esta, que me da exactamente la misma que calculé allá en el otro lado. Pero yo no te dejé terminar de formular la pregunta. ¿Dónde está tu duda? Profe, mi duda estaba ahí en el cálculo de la suma de las dos probabilidades. Es que yo no las estaba sumando. Estaba, estaba calculando con una sola, Ah, bueno. con la de uno. Ok. ¿Y aquí abajo te pasó lo mismo o qué? Sí, señora, ahí abajo fue lo mismo. Ok. Pero ya está, ya corregiste, ya tienes... Sí, señor, ya estoy corrigiendo. Profe, y a partir de la llegada número 2, ¿yo puedo mantener la misma fórmula o tengo que borrar la suma? No, aquí, por ejemplo, para acá, sencillamente te traes la que esperamos aquí, la que encontramos aquí. Esta. Ah, listo. La Ah, ok. puedes poner y la puedes arrastrar. A partir de aquí, ahora sí la puedes arrastrar. Ah, pero un momentico. Hasta aquí nomás, ¿no? Sí, hasta ahí, Hasta aquí. hasta el 8. Listo. Y aquí tengo que sumar estas dos últimas. Esta más esta. Y ahora sí, volvemos a tener las 128 y las respectivas para cada uno de ellos. ¿Ok? Sí, señor. Gracias, profe. Con gusto.
¿Más preguntas? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El chi crítico siempre nos lo dan o hay otra manera de sacarlo? No, el chi crítico, nosotros siempre lo tenemos que hallar mediante la ayuda de la tabla. ¿Qué me dan a mí? ¿Qué tengo yo de información para poderlo establecer con la tabla? Los grados de libertad, ya sabemos cómo se calculan para cada una de las situaciones. En este caso es la cantidad de categorías. En este caso las contamos aquí. ¿Cuántas fueron? De 0 hasta 9. Menos los parámetros, que en este caso es 1, que es el promedio, menos 1 grado de libertad permanente para todas las clases. Y la significancia. La significancia siempre nos la van a dar. Cuando nosotros somos los dueños de la investigación, nosotros estamos en la obligación de establecer esa significancia. Normalmente es 5, tanto en la academia como en la práctica. ¿Ok? Alguien quiere algo más refinado, pues dice, no, voy a trabajar con 4, voy a ser un poquito más exigente. ¿Ok? A medida de menor significancia, pues la exigencia es mayor. Pero los límites de esa significancia están entre 0,01 y 0,10. 10 es una muy laxa, 1 es una muy estricta, entonces por eso se toma una intermedia para hacer las pruebas, ¿no? Esa es más o menos la filosofía del chi cuadrado. Perdón, del alfa. ¿Ok? De ahí yo lo establezco, ¿no? De ahí yo lo establezco. Tanto para, yo necesito saber alfa y chi cuadrado, alfa y grado de libertad. Los grados de libertad en el primer caso que vimos que eran las distribuciones multinomiales es K-1, total de categorías, quítele 1. La segunda que fue la prueba de independencia era M-1 por N-1, siendo M el número de columnas y N el número de filas, o viceversa, no importa porque la multiplicación es conmutativa. Y esta que es la distribución de Poisson en el cual los grados de libertad son iguales a las categorías menos los parámetros menos 1. ¿Ok? ¿Sí quedó absuelta tu Sí, duda? sí, señor. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿ustedes quieren hacer un ejercicio o quieren que sigan con la distribución normal? Pues yo tenía dentro de mis cálculos ponerlo a hacer un ejercicio. Vamos a ver qué ejercicio tenemos por aquí para que ustedes resuelvan. Está la normal. Por aquí tenemos los ejercicios de normal y 8. Si quiere hagan este que no tiene sino 5 valores. La página 510 del curso. Bueno, Profe, puede poner otra vez el Excel para guiarnos ahí. Es que no he terminado unos datos. espérame porque estás por allá como metida ¿qué? Por allá en algo muy lejano que no te escucho. A ver, dime. Profe, que si puede colocar otra vez el Excel, por Ah, favor. claro, con mucho gusto. ¿Ya copiaron los datos o qué? Ah, no, ustedes tienen el libro ahí, página 510, perdón, 510, sí. Aquí esto se vuelve complejo por la norma de mínimo 5 en la frecuencia esperada y nos toca entonces a veces hacer ajustes, como en este caso. Pero precisamente pues de eso se trata, enseñarles que hay que hacer ajustes y cómo se hacen, ¿no? Porque yo podía haber buscado un ejercicio sin ajustes y entonces había salido todo chévere, todo bonito y con menos trabajo, pero también con menos aprendizaje, ¿no?
Profe, 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 ¿puede colocar la fórmula nuevamente del fi menos fe elevado al cuadrado para verla en Excel? Es que no me sale, no me arroja a mí.
¿Cómo vamos? No han preguntado, me imagino que van sobrados. Profe, una pregunta. Cuénteme. El ejercicio anterior que estábamos haciendo, ¿ese qué número era? O qué pena, es que yo cuando entré ya había empezado, entonces No, no, ese ejercicio tú lo consigues, ya te lo muestro. o se planteó, ajá, Ya te lo muestro. Está aquí. Mentiras. Está aquí en la página 496. 496. No, mentiras, es más adelantico. A ver. Aquí está. Ujú. Página 502. Poison, aquí. Este es el enunciado. Aquí está. Aquí está el Listo, profe. enunciado. Aquí están los datos. Aquí están los datos originales. De aquí arrancamos. Con estos Ujú. datos arrancamos. Esta es la fórmula para calcular la probabilidad de Poisson. Es decir, Sí. para calcular esto. Ujú. Esa es la Ok. fórmula para calcular esto. Siendo x 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. ¿Listo? Sí, Y siendo señor. el promedio, lo calculamos. Nosotros calculamos Sí. el promedio. ¿Con qué? Multiplicando esto por esto, Ujú. esto por esto, sumando esos productos, Ujú. Sí. sumando esos productos y dividiendo esa sumatoria entre la sumatoria de las frecuencias. Y eso Ujú. nos arrojó un promedio de Ujú. 5. Sí. Sí, hasta ahí esto, y ahí fue cuando empecé, cuando ingresé, entonces era por saber, profe, qué ejercicio era como para tenerlo en cuenta, ¿Listo? si acaso. Gracias, profe.
Profe, Señorita, o sea que la probabilidad al final se suma y se saca ese promedio, ese número aparte. para que nos dé uno aquí, ¿cuánto le tengo que sumar aquí? Entonces, aquí lo que llevo yo es, calculo aquí cuánto le falta a esto para ser igual a 1, más 1 menos esto, y entonces aquí lo coloco como mayor a 4. Mayor que 4, la probabilidad de que haya más de 4 accidentes es de esto. Ok, y ahora sumo más suma para que me dé 1. Ya me da 1, ¿ok? Gracias, profe. Con gusto. Profe, para el 1 le resto del 0,9963 o le sumo 1. No, no me quedó claro ahí. No, esta es la suma. ¿Qué hago yo con No, este? antes de eso. A ver, aquí cuando yo sumo, me da 0,9963. Recuerden que por teorema de probabilidades la sumatoria debe ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo copio este número, copio ese valor y lo pego por aquí en cualquier parte para establecer una diferencia, para no hacerlo aquí mismo porque no me queda una referencia circular y no puedo hacer operaciones. Entonces, copio ese número, lo copio, lo pego por aquí, pegado especial valores, lo pongo aquí como número nomás. Listo, porque si no me trae la fórmula y me da otro valor por allá loco. Entonces, más de 4 va a ser este valor, va a ser este valor. Entonces, me traigo ese valor para acá, que es la probabilidad de que haya más de 4 accidentes. ¿Listo? Y ahí sumo para verificar que me da 1, no es más. Es el objetivo de esta suma, para verificar que me dé 1. ¿Listo? Y me da 1. ¿Ok? ¿Qué Sí, pasó? señor. Sí, ¿Te señor. quedaste callada? No, sí, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces ahora con esto, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la frecuencia esperada. Bueno, entonces la frecuencia esperada es igual a esta frecuencia no, esta no. Este total de observaciones multiplicado por la probabilidad. Yo dejé esto fijo, no lo dejé fijo. Entonces vamos a fijar este B9 para poder arrastrar la fórmula y no me toca ponerme a hacer cada operación. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Frecuencia esperada, frecuencia observada. Es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí no hay 2, sino hay 3 categorías que no cumplen con el
la obligación, el requisito de que sumen 5, por lo menos 5 la frecuencia esperada para poder trabajar con chi cuadrado. Entonces, nos toca hacer un ajuste. ¿Ok? ¿Cuál es el ajuste? Bueno, el ajuste es el siguiente. Aquí, la variable. Listo. Aquí 0, 1, hasta aquí no hay problema. Hasta 2 no hay ningún problema. Ok, entonces tenemos 0, 1, 2. ¿Listo? Y aquí me toca mayor o igual que 3. ¿Listo? Entonces tenemos mayor o igual, mayor o igual a 3. Y entonces, aquí tenemos 0, pues me traigo la de 0. Frecuencia esperada. Me traigo la de 0. Arrastro hasta 2. Si es mayor o igual que 3, entonces, ¿qué sumo? Sumo la de 3, la frecuencia esperada para 3, más la de 4, más esta. ¿Listo? Y sumamos. Los 80 con los cuales estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, pero entonces me toca hacer un ajuste también por aquí. Vamos a insertar una columna. Porque esta es la esperada. Yo no me traje todavía la observada. Frecuencia observada. ¿Listo? Entonces, aquí no hay lío. La frecuencia observada aquí fue 34. Y arrastramos hasta 3, hasta 2. Aquí la frecuencia mayor o igual que 3, pues sencillamente es esta más esta. ¿Ok? Listo. Esto también me tiene que sumar 80. ¿Listo? Y aquí ya me queda la tabla. Esta es la frecuencia observada y esta es la frecuencia esperada. ¿Listo? De aquí en adelante, pues ya solamente es las operaciones, ¿no? Frecuencia observada menos frecuencia esperada, que es esto. Menos esto. ¿Listo? Arrastramos. ¿Ok? Llevamos esto al cuadrado. El número que vamos a generar al cuadrado es este. Punto, coma, la potencia es 2. Enter. Arrastramos. Listo. Finalmente, vamos a dividir esos cuadrados entre la frecuencia esperada. Listo. Ok. Sumamos.
Ok, chi cuadrado, 430. Listo, aquí nos dice que trabajamos con el 5%, ¿no? El ejercicio nos dice que trabajamos con el 5% de significancia. Entonces, esto es chi cuadrado prueba. Y aquí vamos a buscar entonces en la ¿para cuántos grados de libertad? ¿Cuántas categorías tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Menos. Parámetro 1, ¿no? El promedio. Y menos 1, entonces sería 2, ¿no? Chi crítico para 2 grados de libertad. 1, 2, 3, 4. 4 categorías. 1, 2, 3, 4 categorías. Menos parámetro menos 1 nos da 2 categorías. Y aquí tenemos que nos dicen que trabajemos con un 0.05. Entonces nos vamos para el libro. Para el libro. Nos vamos a ir a la página 989. Aquí tenemos chi cuadrado. Tenemos chi cuadrado. Para 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Y 0.05. Tenemos solamente arranca de 1, 2 grados de libertad para 0.05, que sería 5.991. 5.991. ¿Ok? Cuando comparamos este que es el chi crítico con el chi de la prueba o chi de la prueba con este que es crítico, nos da que el chi de la prueba es menor. ¿Listo? Y nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando el chi de la prueba es mayor. En este caso, no tenemos elementos de juicio para rechazar la hipótesis nula. Aquí llegamos entonces a decir que los accidentes efectivamente siguen una distribución de Poisson. ¿Ok? No tenemos elementos para decir que no, para rechazar la hipótesis, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos estaban preguntando, ese es el ejercicio. No nos preguntan nada más. Profe, una pregunta. Cuénteme. En la frecuencia esperada, la sumatoria es de la probabilidad de X de 3, 4 y mayor a 4. El 6,424. 6,424. Esta es la frecuencia esperada de que sea mayor o igual que 3. Es decir, 3 y 4 y mayor que 4. 3, 4 y mayor que 4. Lo que haya de ahí para arriba. Frecuencia esperada para 3, 4 y mayor que 4. Recuerden que nosotros aquí calculamos una probabilidad para que esto nos diera 1, un complemento de la probabilidad. Y aquí, aunque no hayan observado esto, pues sencillamente hay una probabilidad muy pequeña de que ocurran más de 4 accidentes. Aquí están las probabilidades hasta 4. Esto es la probabilidad hasta 4. Esto no alcanza a sumar 1.
Entonces, con estas probabilidades, seguramente en la medida en que se tomen más muestras, la cantidad de accidentes pues, va a ser mayor, ¿no? Puede que haya más de 4. Una probabilidad muy pequeña, pero existe, ¿no? Una probabilidad del 0,3%. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, hijo de pucha, nos acabó el tiempo. Voy a dejar de compartir para dejar de grabar para que esto se descargue y poderse montar hoy mismo.